Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 2 de mayo, martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Recordamos que después de la muerte de Esteban se había desatado esa violenta persecución contra los cristianos y eso había obligado a los discípulos del Señor a dejar Jerusalén. Eso se convierte en una gran bendición. Y ahora retomamos esa bendición y vemos cómo en aquellos días los que se habían dispersado huyendo de la persecución predicaron en Fenicia, en Chipre y Antioquía. Pero en un primer momento predican solo a los judíos que vivían en esas ciudades, en esas regiones. Es decir, todavía la iglesia tiene una concepción de que hay que predicar a los judíos, que el Mesías es el Mesías prometido para el pueblo judío. Esto no es extrañar. Recordemos que nuestro Señor no ha ido a predicar a ningún otro lado fuera de Israel. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir lo que se le había prometido a Abraham, lo que se le había prometido a Moisés, lo que se le había prometido a los profetas. Tenía que ser anunciado primero el Evangelio a los judíos. Eso no va a significar que el Evangelio no sirva para los demás, pero en primer lugar había que cumplir eso. Y es lógico que a esa iglesia naciente todavía le resulte extraño predicar fuera de los límites de la comunidad judía. Sin embargo, algunos, nos dice, al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos, a predicarles el Evangelio. ¿Qué es lo que se produce en esa predicación? Es muy distinto predicarle a un judío que a un no judío. ¿Por qué? Porque la predicación a un judío es predicarle el cumplimiento de las promesas que le han hecho los profetas. Por tanto, ya la fe está. La fe en el Dios único está. La fe en las promesas que ha hecho ese Dios al pueblo ya está. Por tanto, se trata de llegar a predicarle cómo esas promesas se han cumplido ya en Jesucristo, que el Mesías ya ha venido. Pero predicarle a uno que no es judío es predicarle de cero. Mira, Jesús es el Mesías prometido. ¿Prometido a quién? ¿Prometido dónde? ¿De qué me estás hablando? Te estoy hablando del Dios único que eligió al pueblo de Israel, pero yo no soy israelita.
Yo no tengo una fe en un solo Dios, creo en muchos dioses. ¿De qué Dios me estás hablando? Entonces, va a llevar, lógicamente, una forma muy distinta la predicación hacia los judíos y la predicación hacia los no judíos. Pero, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo estaba con ellos, como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convierten y abrazan la fe. Estas noticias llegan a Jerusalén y envían a Bernabé hacia Antioquía para que vea que eso es lo que está sucediendo. Bernabé, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Esto no va a suceder en todos. Esto lamentablemente no va a suceder en todos porque a muchos les surgirán recelos, celos y miramientos. No pueden predicarse a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y después vendrá la gran polémica de la iglesia primitiva, que es que esos que no son judíos tienen que cumplir con todas las normas impuestas al pueblo judío, prácticamente adoptar la cultura judía. Y entonces se producirá la primera gran polémica para discernir sobre ese tema. Bernabé se ve que tiene un corazón, en cambio, muy grande y capaz de observar la realidad. Llega y mira que efectivamente a estos que no son judíos y se les ha predicado el Evangelio, lo han aceptado. ¿Y eso qué lleva a su corazón? Alegrarse. Alegrarse, que es lo natural. Si me enfrento a algo bueno, ¿qué tiene que suceder en mi corazón? Que se llene de alegría. Ah, pero es que no es para mí, no es, a mí no me conviene. No. Si es algo bueno, entonces mi corazón se llena de alegría. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, exhortó a que se mantengan firmes, no a que abandonen el propósito de mantenerse en el Evangelio, sino que permanezcan firmes en el Señor, que se mantengan efectivamente pegados al Señor. No va a llegar, por tanto, a decir, no, esto no es para ustedes, fuera. No, todo el contrario. Manténganse firmes, han recibido la fe, es un don del Señor. Y después permanece ahí, pero pronto va a Tarso en busca de Saulo. Bernabé, ya sabemos, ha vendido un campo. Esta es la noticia que hemos tenido hasta ahora en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era un buen hombre que ha vendido un campo que tenía para poner el dinero a disposición de la iglesia para que se pudiera cubrir las necesidades de aquellos discípulos que tenían diferentes pesares y diferentes necesidades. Ahora lo vemos yendo hacia Tarso. Seguramente sabe de Saulo, claro, y va a buscarlo para traerlo a Antioquía, para mostrarle efectivamente la misión que al final va a ser la misión de Saulo, es decir, la predicación a los gentiles. Nos dice que estuvieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí. Y cosa importantísima que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles es que es ahí, en Antioquía, donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Para nosotros es muy llamativo porque decimos, el cristianismo, sí, yo soy cristiano, pero no nos damos cuenta que el Señor no ha dado un nombre a su iglesia, no les ha dado un nombre a sus discípulos. Esto es lo que va ocurriendo en el desarrollo. Y lógicamente aquellos que escuchan, ¿de qué me predican? De Cristo, Cristo, Cristo. Bueno, ¿qué soy? Cristiano. ¿O qué son esos? Cristianos. Y comienzan a utilizar este nombre. Nosotros hemos visto cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hablaba al inicio de el camino. De este camino, había que enseñar este camino. Entonces esa transformación al nombre del cristianismo es hermosa porque nuestra religión va a ser esa.
el cristianismo. Cuidado con aquellos que creen que ser cristiano es otra cosa a ser católico. Todo aquel que tiene fe en Cristo tiene una fe cristiana. ¿A qué iglesia pertenece? ¿A la católica o a otra iglesia? Nosotros pertenecemos a la única iglesia de Cristo, que es la católica, pero efectivamente compartimos la fe con todos aquellos que dicen ser cristianos, siempre y cuando sea un verdadero cristianismo. Es decir, que yo creo que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Si no creo eso, entonces no tengo una fe cristiana. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Recordemos que hemos celebrado el cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, y vemos de dónde surge efectivamente ese discurso que hemos leído el día domingo sobre el Buen Pastor. Jesús está en Jerusalén, estamos en el capítulo 10, es decir, no se trata de la visita a Jerusalén para la pasión, sino otra visita anterior. El Evangelio de San Juan nos muestra 3 veces a Jesús en Jerusalén, en 3 momentos distintos por cada año de predicación, siguiendo la costumbre de ir a Jerusalén por lo menos una vez al año. Estaba para la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. La fiesta de la dedicación del templo es una fiesta que seguimos celebrando en la iglesia con la dedicación de todos los templos, de todas las iglesias. Una iglesia, al momento de ser consagrada, es dedicada al Señor. Es decir, lo que se dice es: esta construcción se dedica solo y exclusivamente al rito de adoración, de alabanza para el Señor, para celebrar sobre todo la Santa Misa. Y por eso se considera una fiesta. Cada templo tiene el día de su dedicación. Y es tan bonito celebrar efectivamente los días de dedicación del templo. Y vemos que esto viene efectivamente de la costumbre israelita de celebrar esa dedicación del templo. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón y entonces lo rodean los judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Qué suspenso? Porque nos tienes que decir si eres el Mesías o no. Dínoslo claramente. Pero el Señor, como les responde, les dice: ya se los he dicho. Pero en todo caso, ¿por qué la insistencia? Porque querían efectivamente poder acusarlo de algún modo. Y por eso es que andan buscando que el Señor lo vuelva a repetir y lo vuelva a decir y lo diga con palabras que ellos puedan utilizar para acusarlo. Por eso es que el Señor no les permite tener esas palabras que ellos quieren, lo que ellos pretenden. Esto es importante porque nos permite también a nosotros ver cómo tenemos que interactuar en muchas situaciones.
A veces a mí me sucede que me dicen en el confesionario, es que tuve que mentir. ¿Cómo que tuve que mentir? Es que me preguntaron algo que no podía contar y entonces tuve que mentir. También podías no responder. También podías buscar una forma de no decir lo que no podías decir y contestar otra cosa. Yo no tengo obligación a contestar todas las preguntas que me hacen. No, es que me preguntaron, ¿y qué? ¿Me pusieron una pistola en la mano, en la cabeza? No. Entonces, ¿por qué me siento en obligación de contestar? Qué bonito es vivir nuestra libertad profunda. Es que me preguntaron, y yo tengo el derecho de no contestar. ¿Y por qué? Porque soy libre. Pues no tengo obligación de contestar a todo lo que me preguntan. Qué importante es darnos cuenta de esa libertad. El Señor vive esa libertad. Y por eso les dice, ya se los he dicho, no con las palabras que ustedes quieren, no lo que ustedes quieren escuchar. Ya se los he dicho, pero no me creen. Pero además, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Todos los milagros que ustedes están viendo deberían bastarles y sobrarles para saber quién soy yo. Sin embargo, no lo quieren aceptar, no lo quieren creer. ¿Y por qué no lo quieren creer? Porque no son de mis ovejas. Qué tremenda expresión. Qué tremenda expresión porque el Señor efectivamente se muestra como pastor y reconoce que ellos no son parte de sus ovejas. ¿Por qué no son parte de sus ovejas? ¿Acaso existe algún otro rebaño que no le pertenezca al Señor? No, sino porque de nuevo, aquí es donde interviene la libertad de cada uno. ¿No son ovejas del Señor porque el Señor no las quiere como ovejas? No. No son ovejas del Señor porque no quieren ser parte del rebaño del Señor. No quieren aceptar al Señor como su pastor. Es decir, la decisión es de cada uno personal. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta es la primera parte. La primera parte de la relación que establece el Señor con las ovejas es que escuchan mi voz. Yo quiero saber si verdaderamente Jesús es mi pastor. ¿Lo escucho o no lo escucho? ¿Escucho sus palabras o no escucho sus palabras? En segundo lugar, ¿yo las conozco y ellas me siguen? Hay una relación de conocimiento. El Señor nos conoce, pero además nosotros lo seguimos. Es decir, que esa relación de conocimiento lleva al seguimiento. Yo sigo al Señor, sigo el camino que me muestra el Señor. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La decisión que yo tomo de ser oveja del Señor me lleva a escuchar su voz, a ser conocido por el Señor, a seguirlo. ¿Y qué recibo? Recibo la vida eterna y la seguridad de que no seré arrebatado de sus manos. ¿Y por qué? Porque me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas. Esta es la confianza con la que caminamos el camino de la fe. Y entonces termina el Señor diciendo, y el Padre y yo somos uno. Es tremenda esta afirmación. La unidad del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Le han preguntado, dinos quién es el Mesías. Soy Dios. Eso es lo que les está diciendo. Pero mira la manera en que ha respondido para que efectivamente queden aturdidos sin saber qué es lo que les ha respondido. Soy Dios, el Padre y yo somos uno, un solo Dios, tres personas. Pero eso es lo que les está diciendo en profundidad a estos judíos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día, reciban mi bendición en esta memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, que el Señor los ilumine en la profundidad de sus corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.